Eh, bueno, mi nombre es Pau, soy parte de Sur Comunicación y quien va a estar a cargo del taller hoy es Aldi Aguilera y posiblemente me escuchan bien. Bueno, Genial. habla. Hola. Eh, Hola a todos. Bueno, para empezar entonces, el tema de hoy, vinieron al taller, es sobre el texto académico o más bien el ensayo eh, sirve para rendir final o incluso para los trabajos prácticos. El ensayo es lo que se usa generalmente para, eh, eh, en toda ocasión, sí, en los trabajos y exámenes. Así que vamos a ver eso. Para eso le voy a pedir a Vicky si puede presentar PowerPoint. Esperar, está presentando. Bueno, un texto académico o el ensayo, más específicamente. Em, Vamos a ver primeramente que este eh, tiene diferencias en cuanto a otros tipos de texto o, eh, bueno, aspectos diferentes que lo constituyen, que son tres esencialmente. Primero, que la audiencia a la que está dirigida generalmente es a profesores y alumnos, ¿no? Puede estar dirigido a otro tipo de público, eh, dependiendo el modo del texto, pero en este caso, que es académico, solo para profesores y alumnos en general. El tono también, que en otro tipo de textos puede ser amigable, informal, irónico, dependiendo de la situación o que se quiera informar, pero en este contexto universitario es formal siempre. Y el propósito, por último, que en otras ocasiones puede ser para persuadir, para informar o entretener incluso al público lector, pero para el texto académico en general es simplemente explicar el hecho o el tema. Ahora, ¿cómo está constituido? Sí, podemos decir que tiene 5 partes fundamentales. Si hablamos del texto en sí, solo 3, que son la introducción, generalmente constituido por un párrafo, el desarrollo del texto, o también el nudo, lo escuchamos mucho en la escuela, que tiene 2 o más párrafos, dependiendo de los subtemas que vayamos a tratar en tal texto, y la conclusión, que generalmente tiene un solo párrafo, o es sí, un término de ese tema que se fue tratado. El título y la bibliografía, yo también lo incluí, creo que son esenciales para un buen desarrollo o ensayo. Eh, y la bibliografía vendría a ser las formas en que nosotros referenciamos todo el argumento que usamos, citas, cifras, todo tipo de información relevante que usamos para argumentar, tenemos que eh, referenciarlas debidamente y para eso está la bibliografía al final de todo ensayo. Más que nada cuando son trabajos prácticos, pero sí, si es un examen final también puede ser. Em, Ahora, ¿cómo está constituido cada parte? El título, mm, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta que son cosas esenciales, que siempre empieza con mayúscula, pero no todas las letras van en mayúscula. Otra letra que puede ser es una de nombres propios de países, personas, etcétera, que no usa punto final del título. Se recomienda, sí, el uso de frases que sean sustantivas, nominalizaciones, que esto quiere decir, bueno, lo puede explicar un poco mejor Vicky, pero siempre no sería usar verbos conjugados, ¿no? En futuro, pasado, sino en infinitivo o sustantivos que tengan que ver con ese mismo verbo. Un ejemplo para que se entienda mejor esto. Ah, perdón, y también tiene que estar centrado el título. Eso es muy importante. Un ejemplo para entender esto de las nominalizaciones o las frases sustantivas es, eh, acá pusimos 2 títulos en cuanto al tema que pusimos para desarrollar, que sería reciclaje.
Entonces, un título que no estaría tan bien sería, reciclar tiene varios beneficios. ¿Por qué? Porque este título tiene un verbo conjugado que es en presente, tiene. Eso no es tan correcto. Un título más apropiado o bien nominalizado sería los beneficios de reciclar, ¿no? Con un infinitivo. Bueno, sigamos. Eh, Luego está la introducción, ¿no? ¿Cuáles serían las partes que constituyen una buena introducción? Primero está el enunciado general, que es el que trata de llamar la atención al lector, hacerlo entrar en contexto de lo que estamos hablando. Y para eso es importante presentar primero una definición, por ejemplo, puede ser una anécdota referida al mismo tema, puede ser una pregunta o preguntas iniciales que hagan entrar en contexto nuevamente al lector o interesarse en lo que vamos a tratar. Y luego, como segundo, la tesis, que es ya delimitar exactamente de qué tipo de idea o la idea central que vamos a tratar en el texto o en ese ensayo, ¿no? A lo largo de todo el texto. Em, Primero lo delimitamos, ¿no? De qué vamos a hablar, después explicamos el propósito exacto de por qué vamos a hablar de este tema y enunciamos en una pequeña frase concisa la tesis. Un ejemplo de esto, nuevamente, sería en el enunciado general, por ejemplo, empezamos introduciendo, en los últimos años la conciencia ambiental de la sociedad ha ido en aumento, y el reciclaje, y así, bla, bla, bla. Pero en la última parte de esa misma introducción tenemos que terminar con la tesis, donde definimos. Primero, estamos hablando de reciclaje. Acá el tema central es ese. El propósito de hablar de esto es hablar de los beneficios que tiene el reciclar, porque podrían ser otros, podemos estar hablando de que es malo reciclar o que es difícil en algunas partes del país, etcétera. Podría ser cualquier subtema, pero en este caso el propósito esencial es los beneficios de reciclar. Y finalmente el enunciado en una frase concreta que a su vez también saca a relucir los subtemas que vamos a nosotros tratar. Por ejemplo, acá saca dos subtemas esenciales que son el reciclaje de basura. No solo contribuye a mejorar el medio ambiente, eso es un subtema que contribuye al medio ambiente, sino que también es una fuente importante de empleo. Ese es el otro subtema que vamos a tratar. Entonces, en este enunciado ya vamos definiendo cuáles son los subtemas que vamos a tratar en todo el texto, en el desarrollo, por ejemplo. Y bueno, es que también hay que ver cómo se hace el desarrollo o el nudo de este ensayo. Bueno, el desarrollo del texto consiste de argumentar y explicar en base a fuentes confiables, como antes ya había dicho, ejemplos, analogías, cifras, etcétera, que estén correctamente referenciadas, ¿no? Si es una cita, por ejemplo, en cuanto a las normas APA, ¿no? Hay que ponerla entre comillas, hay que ponerle la página, el autor, etcétera. También, algo importante por ahí a tener en cuenta, destacar, es que el número de párrafos va a estar determinado por la cantidad de subtemas, generalmente, que tratamos en nuestro texto, ¿no? Las ideas que nosotros pusimos. Y otra cosa importante es que cada párrafo tiene cierta estructura, ¿no? Si nos preguntamos cómo hago el primer párrafo que hablo de eso. Bueno, generalmente empiezan dando una idea del tema con sus propias palabras, una evidencia que lo avale. Yo, bueno, en mi caso, yo estudio en filosofía, en las ciencias de la educación, en la Facultad de Filosofía, entonces lo que más uso son citas de autores. Evidencia, cita de autores, luego la explicación de por qué esa cita, de qué saco de esa evidencia, y una pequeña conclusión si se quiere, en ese mismo párrafo, para dar seguimiento al próximo. Bueno, un ejemplo de este desarrollo, cuerpo de desarrollo, en este tema de reciclaje puede ser que empiezo hablando, ¿no? de
bueno, entonces, uno de los beneficios más importantes del reciclaje es que el residuo disminuye y hablamos de qué, después ponemos qué evidencia avala eso que estoy diciendo, ¿no? Y luego explicamos. Y en el segundo tema, decimos, aparte de las ventajas medioambientales, reciclar también genera una fuente de trabajo importante de acuerdo con, nuevamente, las cifras y explicaciones. Estos serían los dos subtemas que vamos a tratar en nuestro texto de ensayo. Ok, yo agrego algo rápido. Entonces, hasta acá llevaríamos 3 párrafos. Entonces, tenemos la introducción, que al final de la introducción tiene la tesis, que introduce los 2 temas que están acá. Entonces, como son 2 subtemas, en el cuerpo ya tenemos 2 párrafos, uno para el primero y otro para el segundo. Ahora Muy sí, bien. seguís vos, Aldi. Es importante, gracias. Si no se ve todo junto, eso por ahí confunde un poco, porque estamos en memoria aparte. Pero bueno, podemos ver todo junto, si no, en otro, compartiendo un Word. Y bueno, por último, la conclusión, que sería corta, generalmente de un párrafo, donde podemos hacer un resumen, repaso de ideas de lo que ya vimos, de ideas principales. Puede también ser una misma reflexión del tema, dependiendo si amerita la reflexión. Una cita textual incluso puede ser sí, una cita textual que refiere al tema y que apoye nuestro punto de vista. O incluso puede terminarse con interrogantes que abran el tema a discusión o a reflexión del lector. Pueden ser interrogantes también. Lo que no puede ser únicamente es ser contenido nuevo, contenido que no apareció anteriormente en el desarrollo del ensayo. Eso sí no puede ser. Bueno, ya con eso terminaríamos entendiendo cuáles son las partes que constituyen el ensayo, el formato académico, pero sí hay varias recomendaciones. Primero, de cómo llevar a cabo ese texto o ese ensayo en pasos, ¿no? O sea, podemos tener en cuenta que cada uno tiene su proceso de escritura, de creación del texto, no es algo que tiene que ser totalmente ordenado ni lineal, porque involucra pensar, escribir, reescribir, volver a leer, revisar, y así, porque también uno puede ir cambiando ideas. No, ahora, ahí va, sí. ¿Quién levanta la mano? Ahí va, ¿cómo estás, Aldi? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Quería, bueno, aportar un par de cosas. En primer lugar, quería responder acá que en el chat preguntaron dónde queda grabado esto después. Esto, durante la semana, vamos a estar subiéndolo a los canales de YouTube de las respectivas agrupaciones de SUR en las distintas facultades. Eso, y además se los vamos a estar mandando por mail, al mail que les escribimos para pasarles el link a ese mail. Cuando tengamos todos los videos grabados, vamos a estar compartiéndoles las grabaciones de todos los encuentros. Y antes de que sigas, Aldi, que está bastante interesante, bueno, presentarme, yo soy Tommy, soy de la Facu de Filo también, de la Escuela de Historia, y me parece que está muy interesante cómo estás ahora enfocándolo, Aldi, de pensar esto, de cómo redactar un texto académico en una situación de examen final que te pidan, por ejemplo, una monografía. Pero quería preguntar, ahora que, bueno, somos más o menos 30 conectados, entiendo que hay gente de distintas facus, y por ahí estaría bueno que cuenten o que vayan poniendo en el chat por ahí de qué facus son, y al mismo tiempo un poco de las expectativas de este taller. Sí, o sea, una vez que termine de explicar esta parte, Aldi, de justamente cómo entregar un texto académico para una situación final, si es el caso de ustedes, o si ustedes, por ejemplo, tienen ahora para este próximo turno un final que sea, por ejemplo, escrito, que les digan, bueno, la consigna es esta y tienen que escribir esto, o tienen que entregar una monografía de este estilo. Estaría bueno que vayan poniendo en el chat para una vez que termine de explicar esto, Aldi, poder ayudarlos y darles algunos tips de decir, bueno, si tenés un examen final de, no sé, consigna de desarrollar, esto te podemos dar una mano. Si tenés que entregar un examen, una monografía de determinadas páginas, esto te damos una mano. Pero eso como para que vayan por ahí, si van teniendo esas dudas y esos nervios, que estamos en medio de semana de examen, me imagino que
si están acá también debe ser porque están necesitando una mano que los ayudemos y que podamos como también transmitirles alguna confianza para afrontar estos exámenes, que esos que vayan poniendo el chat o levanten la mano sin problema. Pero bueno, ahora aprovechemos y aparte esto también queda grabado para que después lo podamos rever, esta explicación tan interesante que está dando Aldi de la estructura de estos trabajos que a veces uno cuando lo ve dice, ¡ay, qué embole! Las normas APA, la metodología, el ordenar, y la verdad que bueno, que está bastante piola hasta ahora cómo lo está organizando. Eso Aldi, ahí te dejo para que sigas. Gracias, bueno, muy lindo el aporte, gracias. Bueno, entonces, como decía, esto terminando las recomendaciones más, sí, las recomendaciones por parte de experiencia. Más que nada, esta información también trabajada con Vicky. Es primero que para ir haciendo ese ensayo, nosotros podemos empezar haciendo un outline o una lluvia de ideas, también podemos decirle, que nos permita organizar qué queremos nosotros plantear en nuestro ensayo en cada uno de esos párrafos o cuáles son los subtemas que vamos a tratar, en cuáles también los ejemplos o cifras, evidencias que yo vaya a usar en ese ensayo, plantearlos, elegirlos, ir haciendo así como un, sí, no llegando a hacer un borrador aún, porque no es el ensayo mismo, sino simplemente el plantear las ideas que queremos desarrollar. Entonces, estas son etapas generales. Primero hacemos eso, después podemos ya empezar con el borrador de ese ensayo, empezando a ordenar la introducción, este va a ser el desarrollo, voy a poner tantos párrafos porque estos son los subtemas que yo tengo y ir preparando ya las conclusiones. Generalmente se puede empezar siempre por la introducción a escribir, pero también se puede empezar por el mismo desarrollo del texto, ¿no? Por el cuerpo. Y ya después escribir la introducción, que es un poco más la apertura o entrar en el contexto para el lector. Y bueno, por último, ya empezar a revisarlo, ordenarlo, sacar ideas, poner. Si es para un final, esto me explicó Vicky mucho, que para un final, por ahí lo más recomendable es ya hacer un buen outline, o sea, eh, ahora vamos a ver unos ejemplos de outline que podrían ser, pero lo mejor sería, ahí está, unos outline que ordenen cuáles van a ser esos subtemas que vamos a tomar, como dije ya, con ejemplos elegidos, específicos, justificar cuáles son ya las ideas, por qué tomamos esos ejemplos y así. Ya empezar a ordenar todo eso para que cuando nosotros tenemos ese outline ya hecho, solo nos faltaría empezar ya a hacer el que no vamos a hacer borrador porque es un examen final, vamos a empezar a plantear todo ese texto. No sé cómo decir la palabra, pero no vamos a tener tiempo de primeramente hacer un borrador. Así que lo mejor es empezar con un outline muy definido y muy detallado. Y por último, bueno, otro ejemplo de outline que también se muestra aquí, podemos hacer como un cuadro donde vamos dividiendo. Yo voy a hablar de reciclaje, por ejemplo, quiero hablar de reciclaje bueno, quiero hablar de esto y qué lo justifica, tengo este autor o esta información, etcétera. Y así lo vamos ordenando para ya cuando vayamos a el final. Bueno, y otra cosa importante que también bueno, que tenemos que hablar, es de la importancia de la cohesión y la coherencia en ese texto, ya sea trabajo práctico o examen final, más específicamente, que tenemos que tener en cuenta que el texto tiene que hablar de una sola idea de principio a fin. Es importante no divagar cuando estamos escribiendo ese texto, ese ensayo, sino que siempre hay un hilo conductor en las ideas del texto. Y también tiene que haber coherencia a la hora de la unidad de las oraciones. O sea, que tiene que haber un uso de conectores que facilite al lector unir una idea con la otra, ¿no? Hablamos de
cuando vamos a unir también párrafos, una empieza, como termina un párrafo y empieza el otro, es muy importante hablar de, bueno, y a pesar de esto, también lo que hemos visto, y otra de las, y así, conectores que puedan hacer más posible, más entendible el texto, eh, y nos permitan tener fluidez. Bueno, esas serían todas las recomendaciones y todo lo que vamos a ver en este pequeño taller. Ahora sí está abierto a, sí, a hablar, o no sé, si quieren agregar algo, si quieren preguntar, está abierto. Yo Muchas sobre esto que recién me gustó mucho este ejemplo que decías de, por ejemplo, esto, cómo ir organizando estos outlines, cómo ir preconfigurando antes de escribir el texto este esquema, este orden. Y una de las chicas recién preguntaba en el chat cómo por ahí aplicar esto a un examen escrito, ¿no? A esa situación de, bueno, ahora en virtualidad, te doy una consigna, tenés media hora para responderla y a estar. Y me parece que esto que dijiste vos, que es un ejemplo que aplicado a un examen final de una monografía, por ejemplo, en la que uno se supone que tiene mucho tiempo para pensar, organizarlo bien, me parece que es muy bueno pensar como este mismo tema que vos dijiste, hay que aplicarlo a los exámenes escritos cuando son así, por ejemplo, en modalidad sincrónica. Vieron cuando, bueno, va a depender mucho de la facultad, pero no sé si será así en psico de la misma manera que es en trabajo social. Pero muchas facultades te dicen, bueno, a ver, esta es la consigna. No sé, ¿qué es lo que piensa tal autor sobre tal concepto? Bueno, y tenés media hora para responder esa consigna. Me parece que tomarse unos minutos, que a veces parece que, y esto por eso este ciclo de talleres también como para poder darles esas tranquilidades y esos tips de estudiantes avanzados de cómo animarse a rendir ese examen. A veces que uno se nubla y empieza como que no sabe qué responder o empieza, agarra el libro y empieza a copiar y pegar citas, cuando en realidad me parece que este consejo de Aldi es muy clave para poder rendir, incluso cuando tenés re poquito tiempo para redactar, poder decir, bueno, a ver, por más que yo tengo que escribir un párrafo, intentar separar las ideas, intentar decir, bueno, a ver, si lo que me pregunta es qué es lo que opina tal autor de tal tema, poder empezar diciendo, bueno, ¿qué es lo que sé de este autor? Empezar a escribirlo. ¿Qué es lo que me acuerdo más o menos de su teoría? Y poder ordenarlo. Y para eso me parece muy clave esta cuestión de la coherencia y la cohesión, que muchas veces, y especialmente cuando son exámenes sincrónicos, y especialmente el año que viene, cuando les toque, no sé si ustedes ya han tenido la posibilidad de rendir un examen en la Facu, en el caso que hayan ingresado antes del 2020, pero cuando tenés ese examen papel, tenés el propio minuto enfrente y tenés ese ratito para poder escribir, muchas veces esto que está contando Aldi, parece como que vuela, y a veces uno lee un examen después cuando se lo entregan y dicen, ¿cómo puede ser que no puse ni un conector o que repetí la palabra sin embargo 50 veces? Pero que son cosas que a veces cuando estás rindiendo no te das cuenta. Entonces por ahí, tener esa conciencia de antes de empezar a escribir, a saber de decir, hay una estructura que tiene que tener mi respuesta, que tiene que tener partes, que tiene que estar siempre cohesionado. Me parece que son cosas que son a veces sentarse y estar 5 minutos pensando antes de empezar a escribir, y eso sirve. Y esto en el caso, les digo, del examen sincrónico cuando tenés media horita. Hay veces, bueno, pasa por ejemplo en la facu de filo, que te dan un examen que te dan un día para entregarlo. Ahí ya estás en un problema, porque ya ahí, ya el profe espera que vos no pongas algo rápido y tan justamente improvisado, sino lo que va a esperar es este orden y esta coherencia, esta cohesión, y ni hablar de la cuestión, bueno, del parafraseo, de la cita, que eso es otro tema aparte de la importancia justamente de poder diferenciar las ideas que se expresan, las que pone un autor. Pero esto como me parece como, respondiendo un poco a las preguntas, como uno de los tips importantes cuando se trata de esto, de un examen en el que tenés menos tiempo. Por ahí, un poco mi pregunta para vos, Aldi, sería esto, ¿cómo por ahí pensás que se pueden aplicar estos tips a la hora de escribir una monografía, un ensayo o una tesis, en a veces escritos más cortos o que tenés menos tiempo? Bueno, en mi corta experiencia, porque sí, no estoy tan avanzada en la carrera, pero las veces que he podido rendir presencial antes de la pandemia, eh, sí he visto que lo que más hacen así mis compañeros, que sí eran más avanzados que yo, y ahí aprendí un poco, es que sí se concentraban muchísimo, muchísimo en hacer ese outline, como decíamos, o como estaba explicando, en el qué ideas voy a tratar, ¿no? Me está preguntando esto, bueno,
¿en qué nos vamos a centrar para responder? Bueno, está pidiendo que hablemos de, como vos dijiste, ¿qué piensa el autor? Bueno, él está en contra de esto. Él refuerza esta idea. Él, no sé, y también nuestra idea es importante ahí porque también a veces se preguntan opinión, etcétera. En ese caso, nosotros ponemos, bueno, nosotros vamos a apoyarnos en que la educación es fundamental para los primeros años, o así, no sé. Y ese autor por ahí va en contra. Entonces nosotros presentamos, ya teníamos presentado qué tipo de, sí, de justificación o de ejemplo íbamos a tomar, que ya lo teníamos visto, una cita, por ejemplo, y ya lo ordenábamos todo, pero sin empezar a escribir, porque el empezar a escribir en un examen escrito hace que si te equivocas o cambias de idea, tenés que volver a escribir todo y eso te hace perder muchísimo tiempo. Entonces, el outline era lo esencial y ahí perdíamos casi la mayoría del tiempo hasta que ya decidíamos, no, o sea, esto es lo que vamos a presentar, en este caso era en grupo, bueno, eh, pero bueno, esto es lo que vamos a presentar, ya está definida la idea, empecemos a escribir. Y ahí es cuando sí volcábamos todo lo que ya habíamos organizado, ordenado y ya teníamos definido. Y por ahí sí faltaba la conclusión final, que eso puede ser escrito cuando ya tenemos el desarrollo. E incluso la introducción, como dije antes, se puede escribir al principio para conceptualizar o, o directamente esperar a ya tener nuestro desarrollo, ¿no? Todo lo que vamos a tratar y nuestras opiniones, y ahí finalmente agregar esos dos. Eso es lo que más yo pude ver en el presencial, así cuando tengo poco tiempo, cuando tengo solo ese momento, lo principal era hacer ese pequeño, yo le decía borrador, pero bueno, en realidad simplemente es un orden de ideas de lo que voy a querer decir, querer expresar y lo que sé también, porque sin tener que empezar a articular, porque eso ya, todo el tema de la cohesión y el articular ya sería en segundo plano. Primero son las ideas concretas. Y ya cuando las tengo, es mucho más fácil concentrarse solo en eso. Bueno, ¿puedo agregar algo? Ah, Sí, perdón. perdón. En mi caso, yo soy de la Facu de Lenguas y la estructura, por ejemplo, si les piden párrafos, bueno, siempre sí, como dice Aldi, es esencial hacer un outline. Pero si les piden un párrafo, es como que la estructura es la misma que la del ensayo. O sea, vos tenés que partir de un tema general, que nosotros le decimos a topic sentence. Entonces, como que después tenés que ir poniendo las ideas específicas que van a sustentar tu idea principal. Un párrafo es casi exactamente la misma, el orden, que la de un ensayo. O sea, vos tenés que partir siempre de lo general e ir a lo específico, para mí. Entonces, como que un outline sirve tanto para un párrafo como para un ensayo. Y siempre es esencial perder más tiempo en esto porque es como que cuando ya tenés las ideas ordenadas, lo único que te falta es escribir. Bueno, eso es todo. A eso agrego que recién veía ahí en el chat una pregunta de alguien del Facu de Comunicación que decía esto, que perdía mucho tiempo antes de poder empezar a escribir la consigna. Yo, por ahí, en mi experiencia tanto como estudiante universitario, y bueno, yo soy profe ahora de historia en el nivel medio, y mi experiencia cuando tomo evaluaciones a mis alumnos del secundario, que es algo que siempre los profes en la Facu siempre machacan y siempre son las cosas que en los primeros años son esos errores típicos, que te dicen, y que siempre está como grande en rojo, no responde la consigna. Eso me imagino que justamente el que te pongan no responde la consigna, es una de las cuestiones que esto que dicen las chicas, esta cosa de poder decir, bueno, antes de ponerme a escribir de la cuestión de lo que sé, poder ordenar lo que pregunta. Y para eso, una cosa que, a ver, parece pava de decirlo, pero realmente leer la consigna 2 veces es uno de los tips más claves para poder entender efectivamente qué es lo que se pregunta. Pongo un ejemplo, que recién Aldi había puesto el ejemplo del reciclaje, por ejemplo. Si la pregunta es, ¿qué opina Aldana? No, perdón, o ¿qué visión tiene Aldana sobre el reciclaje? O ¿cuáles son las virtudes del reciclaje según Aldana? Yo en la respuesta, primero, a ver, y esto por ahí también va a depender mucho de las carreras, pero por lo que vi hay comunicación social, psico, siempre está bien en nuestras carreras irnos un poquito de tema, o sea, en el sentido de, sin chamullar y poner 20 páginas para decir una cuestión muy concreta,
a veces justamente en nuestras carreras está bueno redactar y ponerle justamente algo de más, un plus a lo que escribimos. Entonces, se me ocurre, si la pregunta es, ¿cuáles son las virtudes de reciclaje según Aldana? Y ahí empezar respondiendo, bueno, Aldana que en su obra, tanto de las virtudes de reciclaje, publicada en tal año, en tal lugar, ofrece una mirada muy original sobre reciclaje. Punto. Según ella, las virtudes de reciclaje son tales, 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 y hay, o sea, y claramente, y esto es lo muy importante, una cosa es poner un plus, una cosa es justamente, bueno, hablar un poco de la autora, enmarcar, intentar dar una cuestión de decir, no poner textualmente, bueno, las virtudes de reciclaje son, no sé, menos contaminación, no sé, mejor calidad de vida y una más, sino poder intentar desarrollar un poco más. ¿Cuál es el problema y cuál es realmente la fina línea, que de eso se trata también un poco, y la importancia de la organización que decía las chicas sobre eso es muy importante, que si ustedes empiezan a hablar, qué sé yo, del concepto de reciclaje o de cuestiones que de lo que también está en el libro de Aldana, que no son específicamente las virtudes de reciclaje, sino son los pasos de reciclaje, si ustedes ponen todo eso en su respuesta, automáticamente eso les va a restar más que sumar. Y eso me parece que es algo, y especialmente en carreras como la comunicación social, que se tratan justamente de redactar y son oficios en los que claramente uno tiene que poder desarrollar esta capacidad de la redacción. Una cosa es darle un plus a la respuesta, darle una cuestión original, creativa, propia, y otra cosa es responder temas que no están. Y para eso me parece muy importante estos tips que Vicky y Aldana les decían, que si ustedes cuando les dan una pregunta, antes ponen una organización en su cabeza o en un papelito aparte, bueno, depende también de la metodología donde están cursando, les va a permitir a ustedes adelantarse justamente antes de volcar frente al papel o frente a la computadora el texto, algunas cuestiones para enmarcarlas. Y esto también es muy clave. Intenten leer siempre que permite el tiempo. O sea, hay veces que el tiempo es muy cruel cuando uno está rendiendo un examen. Esas son a veces también críticas que nosotros a veces como estudiantes tenemos a determinadas metodologías de evaluación que no son realmente de conocimiento, sino a veces son nomás que uno no tiene. A veces la evaluación no cumple la función de integrar el conocimiento como debería cumplir y es una cuestión a veces tremendamente difícil rendir justamente porque cuando los tiempos acortan. Sabemos que a veces es difícil, cuando te dan media hora para responder la respuesta, ponerse a hacer todo esto. Pero la clave es cuando están estudiando, cuando antes de llegar al parcial, intenten ya tener el parcial o el examen final, intenten ir incorporando estas herramientas porque después se las van a ir internalizando y ahí ya van a poder afrontar mucho más fácil estas instancias de escribir un examen final o parcial. Bueno, entonces damos por concluidos si nadie tiene ya preguntas y todo. Nos está por ahí Pau para dar por terminado, no hay nada que falte, creo. Acá estoy, gracias Tommy por unirte y perdón que se me fue la señal 2 segundos. Sí, si no tienen otra pregunta o algo que decir, damos por cerrado el taller. Y eso pueden poner en el chat dudas que vayan surgiendo y les podemos ir dando tips. A veces esto, como es un taller general de redacción frente a exámenes finales, sabemos que me imagino que depende de la facu donde sean, van a tener como cuestiones, dudas y preguntas distintas. Así que eso también les damos por ahí un minutito para que si están todavía maquinando la pregunta puedan poner en el chat, pero a disposición de ayudarlos para responder eso. ¿Cuándo rindan? ¿Hay alguno que esté por rendir esta semana o la semana que viene? Acá el 17, antropología. Bueno, antropología es una ¿De qué materia, facu?
Son esas materias que tenemos en comunicación, también tienen antropología, Pau. Sí, por eso pregunto de qué facu. Ah, porque antropología tenemos en todas, casi, o sea, en todas las de la área de las sociales. ¿Vos tenés alguien en ciencia de la educación, alguna antropología? Todavía no le he cursado, no sé. Creo que sí. Pero la tienen Sí, así, sí, sí. ahí está, en psico. Bueno, justamente, bueno, antropología en psico suele ser esas materias teóricas que uno, ¿cómo es el final de antropología? ¿Vos tenés que rendir un parcial o el final? Yo lo que tengo que rendir. Claro. Ah, perdón. No, yo ahora solo estoy para rendir una materia eh, ahora. Eh, pero sí, final promocional nada más. Buenísimo. Bueno, y Flavia, justamente, especialmente otro tip, ya que estamos acá en tips de exámenes finales. Por ejemplo, antropología. Es muy clave que, además de organizar la estructura de la respuesta, otra cosa que no dijimos, tiene que ver con el lenguaje que uno utiliza. Y a veces uno dice, bueno, a ver, ¿qué es el lenguaje académico? Y bueno, en primer lugar, es decir, no sé, si estamos hablando de, no sé qué antropólogos ven en psico, pero no sé, Malinowski, ponele, que claramente no lo pronuncié bien, pero si van a hablar de tal autor, es decir, no poner el chabón dice esto, sino bueno, poner claramente cuestiones que tengan que ver con el vocabulario. Pero el vocabulario científico no es hablar nomás formal, no es decir, bueno, el autor expresa que bla, 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 sino que básicamente es agarrar la obra del autor y pensar los conceptos que se utilizan en la materia. Y eso es muy importante. Y eso a veces está bueno tener como tipo un glosario, que vendría a ser como un machetito con palabras clave, con conceptos clave de la antropología, por ejemplo, que ustedes los incorporen en su escrito. Porque realmente cuando están esos conceptos, los va a ayudar muchísimo, va a ser un plus muy grande a la hora justamente de presentar, qué sé yo, una cuestión de antropología que tengas que explicar, no sé, alguna teoría antropológica, no sé, no sé, una cuestión más positivista, bueno, el positivismo. No es lo mismo que digas, tal autor era positivista y punto, a decir, bueno, tal autor estaba inserto en esta corriente porque metodológicamente, no sé, adhería a determinada corriente y no sé, y en su producción teórica tal cosa. Es decir, cuando estén por redactar un final, es muy clave esto, que puedan ustedes identificar primero el autor, especialmente cuando son preguntas de autor, en qué contexto estaba hablando, qué conceptos utilizaba, qué palabras utilizaba él, y eso retomarlo para poder plasmarlo y escribirlo. Y esto a veces, claramente, los primeros parciales son muy difíciles, especialmente cuando, por ejemplo, no sé, antropología. Si uno fue al colegio de economía y de repente tiene que llegar a la facu y escribir un parcial de antropología, obviamente son cuestiones que cuestan al principio, pero para eso, y este es el segundo tip de esto, es muy importante que también conozcan un poco la onda del profe que les esté tomando y un poco de cómo sea la forma en la que el profe se expresa, habla, y eso les va a también ayudar muchísimo, bueno, también para que la corrección sea más favorable, ¿no? Bueno, yo quiero agregar algo que también hace parte del discurso académico, que no lo dijimos, que es la parte gramatical, que siempre es importante escribir con pasiva refleja, que es el uso del se, más que nada. Y, por ejemplo, se enviaron o cosas así. Y en tercera persona. Hay que evitar escribir en primera persona o en todo caso usar un nosotros inclusivo. Eso es muy importante porque escribir en yo o en primera persona, cambiar las personas, también es como que a veces hace muchas veces desastroso la escritura. Bien. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, está abierto a hacerla. Iba a hacer una acotación porque creo que eso por ahí faltó en el Power porque en los primeros puntos mencioné el tono, que tiene que ser un tono formal, y es lo mismo que estaba mencionando ahora Vicky, que es que se habla en forma, nunca en primera persona, pero sí al menos en filosofía, o sea, en la facultad de filo, sí podemos hablar en plural, ¿no?
porque estamos hablando de un trabajo que estamos haciendo en conjunto, o si no, directamente refiriéndose en tercera persona con el grupo de, que no sé, somos nosotros, pero el grupo de filosofía de primer año piensa y defiende la idea de que, bla, 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 estamos hablando en tercera persona de nosotros mismos, por ejemplo, eh, pero para que esto sea formal, ¿no? Eh, sí, es una de las cosas que por ahí vi que mencionó ahora, pero no expliqué bien cuando hablaba del tono que tenía que ser formal. María, sí. Claro, y en vez de decir yo creo o yo pienso, pueden decir se piensa o se cree o algo así. Entonces como que queda mejor. Ujú. María Emilia, levantas la mano. Parece que fue un error. Ah, bueno. Bueno, acá Anta dice que los profes de antropología, perdón, veo medio mal. Bueno, que tienen ejemplos actuales. Sí, creo que en casi todas las facus. Bueno, a mí para Antro me sirvió también leer el programa, un poco relacionado con lo que dice Tommy, de eso de armar el glosario y ver en qué enfatizan los profes ahí en el programa. Sí, eso que dice Pau, bueno, es un consejo que venimos dando en los últimos 3 talleres de este ciclo de No te rindas, rendí, de tanto cuando hicimos esto de pensar para exámenes orales, como para ansiedad ante exámenes, y bueno, y el primer taller que hicimos la semana pasada, la lectura del programa es clave para tanto exámenes parciales como finales, porque en el programa también están los objetivos de la materia, y eso es muy clave, porque cuando uno lee el programa, se va a tener ahí una aproximación distinta de un enfoque de qué es lo que sirve leer del texto, qué es lo que hay que recuperar del texto, cuál es el objetivo que tiene la cátedra de aprendizaje para con eso. O sea, eso es muy importante. Y ahí Víctor levantó la mano, antes quería decir otra cosita, que en esto de brindar ejemplos actuales, otra cosa que nunca está de más repetir, la cuestión justamente de cuando uno está escribiendo un examen escrito, fundamentalmente ahora este año que esto de la virtualidad es algo bueno, algo ya relativamente nuevo, ¿no? Ya desde el año pasado venimos cursando todo y teniendo estos exámenes en esta modalidad, pero lo que ha pasado mucho y en varias facultades pasa bastante seguido es esta cuestión de la acusación de plagio, ¿no? De plagio en el sentido de, o de que copiaste y pegaste directamente la respuesta de lo que dice el libro, o que copiaste y pegaste directamente lo que dice estos resúmenes sagrados que circulan por el éter. Para eso, o sea, hay una de las cosas muy importantes, en primer lugar, saber que ahora, y más que nada ahora que es virtual, es muy simple para el docente darse cuenta cuando una cosa está copiada y pegada, extraída de internet, de un resumen, y no es una elaboración propia. Entonces eso, la verdad que, bueno, desestimar que lo hagan porque realmente es algo que después termina afectando mucho el rendimiento académico en ese sentido. Pero a veces, es fácil decirlo también, ¿no? Pero a veces cuando uno está en la vorágine en el momento que tenés que rendir un parcial, tenés re poquito tiempo para prepararlo, estás con tu resumen que vos estuviste estudiando de ahí y tenés que de repente plasmar y no te sale cómo plasmarlo, y claramente lo que a uno le sale natural en el momento es decir, bueno, escribo más o menos lo que está ahí y lo mando. Para eso me parece que está bueno poder ir justamente hilando todos estos tips que le fuimos dando, de decir, bueno, cómo a partir de la pregunta que me dan de la consigna puedo estructurar una respuesta, cómo puedo incorporar un vocabulario mío, que esto, que es importante lo que decía Vicky recién de intentar que ese lenguaje siempre esté puesto en esto de, no me sale decirlo con las palabras gramaticales de ella, pero siempre en tercera persona, nunca decir yo pienso que, sino ponerlo desde otra cosa. Y al mismo tiempo, esto que decían de los ejemplos es muy interesante, porque si ustedes pueden dar alguna cuestión que dé una pista de que lo que ustedes están poniendo es algo original de ustedes, eso es realmente lo que va a hacer que una consigna esté perfecta, ¿no? O sea, esté para el 10, ¿no? Que esté justamente, que guarde una cohesión entre sí, que responda a la consigna, que tenga el vocabulario y los conceptos que pide el profe, pero que al mismo tiempo tenga algo creativo usted.
Parece un montón, ¿no? Pero es algo que la misma facultad, y van a ver que algunas materias les va a ser más fácil hacerlo, otras materias van a ser más difícil, pero que a lo largo de su trayectoria académica, ir agarrando este hábito les va a ser, bueno, muy útil para poder hacer que la instancia a un final no sea un calvario cada vez que llega julio, cada vez que llega diciembre, ¿no? Rosario, perdón, ¿habéis levantado la mano? Sí, hola, ¿me escuchan? Bien, yo quería aportar un poco a lo que había dicho Tomás con respecto a, esto es un tip barra truquito que aprendí en psico, de agarrar el programa y poner entre signos de preguntas distintos temas que va tomando la cátedra y la materia. Que esto es algo que me ayudó también a hacer esta estructura que mostraba Aldana, de tema, subtema, e ir relacionando unas cosas con otras. Por ahí es algo que les puede ayudar a todos o la mayoría, y que también, por ejemplo, en antropología te toman muchos ejemplos. Les gusta que tengan muchos ejemplos actuales y por ahí relacionar esas cosas con la actualidad te lo hace más sencillo para aprender, y en el momento de rendir, que te toman exámenes donde tenés que entregarlo en 2 horas, por ejemplo, es más sencillo, porque ya lo vas practicando de entrada. Y otra cosa que también me pasó, que supongo que a la mayoría le habrá pasado, es que es muy importante tener en cuenta a quién va dirigido ese trabajo que uno está desarrollando. Por ejemplo, en sanitaria me tocó una profesora que su postura era que no demos nada por sentado. O sea, era todo poner en duda. Y en el momento de hacer los trabajos prácticos, ella marcaba mucho esas cuestiones de por qué, para quién y con quién. Y en metodología es todo lo contrario. En metodología es toda información exacta y que esté avalada, por así decirlo. Y si vos dudás en el momento de hacer el trabajo, te bochan, básicamente, porque es como que vos estás dudando de tu trabajo que estás haciendo. O sea, es muy importante también ver a quién estás dirigiendo ese trabajo. Me parece importante y que por ahí también les puede servir. Ahí, bueno, gracias, Rosario. Quería agregar también con lo que dijo Rosario, que me parece totalmente cierto, que también cuando en la Facu de Filosofía, algo que, bueno, yo digo es específicamente tal vez para esta facultad, pero también puede servir dependiendo del caso de la escritura, del ensayo que vamos a tener. Pero sí explicaban que era importante no ser determinista, no decir esto es así, o sea, sí con información específica, cuando tenemos información, la estamos haciendo referencia, vamos a hablar de eso como datos específicos que son reales. Pero es importante no dar por sentado un punto de vista como general, como la sociedad hoy en día es así, no. Cuando hablamos de eso tenemos que ser general, ¿no? Se cree que, o tales datos sugieren que la sociedad en este tiempo, y así. No ser deterministas es no, sí, no hablar de algo como si fuera totalmente cierto. Esto es porque, sí, cuando hablamos de algo científico, no estamos en la rama científica acá, ¿no? Pero, pero sí es importante no dar por sentado cosas que no tienen fundamentos. Entonces, cuando hablamos de opiniones y eso, es importante referenciarlo bien, o sea, decir de una manera correcta, ¿no? Y también tiene que ver con el lenguaje formal de, de decir nuestra opinión e idea de una manera correcta. No sé si alguien quiere explicar mejor esa parte, pero bueno. Y el comentario que hizo María Emilia ahora, que yo estoy leyendo, dice si hay un consejo para ser sintético. Si estás todavía ahí, María, el mismo que estamos hablando antes del outline, de hacer ese pequeño resumen, de hacer eso, yo creo que es básicamente, o al menos la idea principal para poder ser sintético y tener bien ordenadas las ideas, es eso, hacer un buen outline, tener claro lo que voy a decir, y entonces yo cuando voy a
escribir ese texto, que no tiene que ser, no va a irse de tema y por lo tanto no va a tener tantas palabras porque yo estoy centrada en qué quiero decir y con qué palabras voy a lograr, ¿no? Dar a entender ese tema o esa idea que quiero yo sugerir. Entonces creo que hacer un buen outline y ya definir bien las ideas, ejemplos que vas a usar, te va a ayudar muchísimo a ser sintética, porque vos no vas a tener la necesidad o como el sentimiento de que falta algo, no vas a querer seguir escribiendo y dando argumentos, ¿no? Yo creo, o esa es mi posición en cuanto a ser más sintético, eh, eh, sí, el hecho de tener claras las ideas te va a permitir tener la seguridad de ser más acotada en tu respuesta. Eso es mi pensamiento, no sé qué me vos, Tomás. Además, es importante, bueno, para mí, hacer oraciones cortas. Como que muchas veces hacemos oraciones re largas y perdemos el hilo, o sea, como que a veces usamos un conector y no ponemos la idea que debería ir. O sea, usamos un porqué, y un porqué requiere dos ideas. O sea, una oración subjetiva. No, bueno, entonces es como eso, hacer oraciones cortas y buenos conectores después que unan las ideas. No, yo quería aportar porque decías ahí que eras de la Facu de Comunicación. Yo en alguna que otra oportunidad estuve ayudando a dar algún grupo de estudio para la materia de historia social, que no sé si la tuviste, de historia social contemporánea. Y me pasaba mucho cuando hicimos ese grupo de estudio. Está bien, había una parte, corregime si, no sé si dijiste que me parece que era multiple choice del examen y otra parte de desarrollar. Y que muchas de las dudas, no sé si Fabro estás ahí, si vos le hiciste a historia social, que muchas de las dudas que surgían a partir de, por ejemplo, esto, cómo ser sintético cuando tengo que redactar una consigna de historia, que pareciera que tengo que escribir un montón, y ahí justamente la clave es la lectura de la consigna, porque pasaba mucho, por ejemplo, que estuvimos trabajando o que les tomaban en historia social cuestiones de, no sé, la fase del imperialismo. Bueno, entonces uno de imperialismo se ponía a hablar, no sé, de reparto de de la competencia entre los mercados europeos, de la Primera Guerra Mundial, de esto, de aquello, y pasaba que había chicos que me mostraban y decían, no, bueno, pero el profe me tachó la hoja y no me puso 0 puntos y yo escribí un montón. Sobre eso es muy, muy importante, y de nuevo, uno va a ser sintético en la medida que uno pueda, tanto organizar un esquema de lo que quiere escribir, como principalmente atender a la consigna que le están preguntando. Que a veces claramente cuando uno sabe poco, y bueno, es más difícil, y uno escribe ahí todo lo que pueda, a ver si zafa, y eso, bueno, la recomendación es que lo hagan para por lo menos tener un 0, algo de punto. Pero bueno, eso es una recomendación que no estaría bueno que quede grabada. Pero cuando realmente sí saben, sí estudiaron, sí leyeron, sí tienen las cosas resumidas, y por ejemplo, no sé, pensando en comunicación, me acuerdo de estas materias de historia, que no sé en qué año estás de comunicación, pero creo que ese está en primero y en segundo año vas a tener historia argentina. Cuando tengas esas materias de las historias, especialmente lo interesante es poder pensar, bueno, no solamente el dato fáctico, o sea, a nadie, al profe de historia no le va a importar que vos sepas en qué año fue la Primera Guerra Mundial y qué pasó en la Primera Guerra Mundial. Lo que va a importar es qué es lo que vos interpretás que X autor, no sé, Eric Hobsbawm, dijo sobre la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué utilizó la categoría y el concepto de, no sé, que fue una guerra total? ¿Por qué se habla del imperialismo como fase? ¿Por quiénes hablan del imperialismo? Y especialmente, bueno, y justamente en comunicación, que le dan mucha importancia especialmente a la construcción teórica detrás de esto. Pongo el ejemplo de la historia porque es como lo mío, pero imagino que hay muchos ejemplos más concretos en otras materias, pero que la clave para que vos puedas ser sintética es básicamente lo que más te puedas adaptar a la consigna principalmente. No sé si, bueno, eso nomás para ayudarte con esa pregunta. Genial. Bueno, Tommy, no sé cómo está tu conexión, pero algunas partes se escucharon medias cortadas, pero en general se escuchó bien. Bueno, genial. Dice que sí le sirvieron los aportes, María. Ay, qué genial. Bueno. Sí. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no, podemos ir dando por cerrado el taller.
lastimosamente por Meet no podemos poner canción de fondo para cuando va cerrando la reunión, porque es incómodo el silencio, pero bueno, ya algún día tendrá. Por Zoom mejor, así podemos poner canción, sí, se va apagando. Ah, genial. Bueno, mal. Vi, si querés detener la grabación y cerramos el taller. Bueno, y muchas gracias a todos los que se unieron y a Aldi por estar esta tarde ahí con nosotras. Y bueno, esperemos que le hayan servido todos los consejos. Lo mismo a todos los que participaron y a Tomás y a Vicky. Sí, bueno, y reiterarles que en los próximos días ya vamos a estar mandando por mail y subiendo